Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, gente, aquí su amigo Shadow, en otra ocasión más trayéndoles un nuevo video que está, buenísimo. Así que sin nada más, aquí les traigo la parte 20 de Hit Viral. Y sin nada más que decir, empecemos. Pues bueno, después de que Seong fuera abordado por la prensa y lo arrinconaran, el chico temeroso de perder la oportunidad que tanto le había costado tener, decide hacer algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida, pues de forma sumamente fría y frente a todos, niega el hecho de que esa mujer sea su madre, diciendo que jamás en su vida la había visto, y que lo más probable es que trabajara en ese lugar. De esta manera, el chico se retira del lugar mientras a la prensa no le queda más opción que irse sin su tan anhelada primicia. Seong había logrado conservar su estatus, aunque ahora ese estatus por el que tanto había trabajado no era nada más que una completa mierda, pues irónicamente a esa mujer por la que tanto se esforzó, su madre quien se preocupaba tanto por su hijo, él la había cambiado por dinero. Él ya no era digno de llamarse su hijo, pues se sentía como un verdadero pedazo de mierda. Pues bien, al enterarse de lo ocurrido, el maestro de Seong no dudó en reprenderlo y apalizarlo por haber cometido tal atrocidad, pues la esencia del judo recaía en el respeto por sus progenitores. Aún así, esas heridas no le causaban ningún dolor a Seong, pues sabía perfectamente que había alguien que estaba sufriendo más que él, su madre. Una madre tan gentil que incluso después de ser abandonada por su hijo, seguía preocupándose por su bienestar. De esta manera el tiempo pasó y Seong continuó con su carrera, hasta que de pronto un día su entrenador lo llamó de emergencia. Y es que para sorpresa del chico, el entrenador le informa que habían recibido un mensaje de amenaza, de alguien quien sabía toda la verdad sobre la profesión de su madre, y como este la había dejado de lado. Por lo que teniendo en cuenta los sucesos recientes, lo más seguro es que se tratara del mismo tipo mafioso de antes. Seung se preocupa bastante pues no sabe qué deberían de hacer, por lo que el entrenador le dice que no se preocupe, ya que él se encargaría de todo, pues es lo menos que podría hacer, ya que le consideraba como un padre. Pues bien, más tarde el entrenador regresa con Seung después de haber hablado con el mafioso. El chico le pregunta qué ha pasado, a lo cual el tipo responde que habían llegado a un acuerdo. Básicamente querían lo mismo de la vez anterior, o sea que Seung se dejará vencer por la gente del mafioso a cambio de la misma suma de dinero. El entrenador le dice a Seong que no tiene que hacerlo si es que no quiere, pues si toman la iniciativa como la vez pasada, la gente lo apoyaría. Sin embargo, el chico, teniendo perfectamente bien establecida su prioridad, decide que lo hará pues no quiere volver a causarle algún daño a su querida madre. Es así que llegado el día del combate que Seong pierde contra el competidor del mafioso. La gente no sabía qué había pasado, pues Seong no parecía ser el mismo de antes, aunque al chico esto no le importaba. Para él era más que suficiente que su madre pudiera sonreír. Estaba dispuesto a incluso mentirle con tal de que ella pudiera seguir estando feliz. De esta manera, Seong continuó perdiendo sus enfrentamientos a cambio de dinero y tranquilidad, algo que su entrenador lo llenaba de tristeza, pues a palabras suyas, de haber tenido un entrenador japonés, podría haber triunfado y no tendría que sufrir de esta manera, aunque Seong le deja muy en claro que él está muy agradecido, pues de no ser por él, quizás hubiera terminado como un simple yakuza de tercera, como este que estaba aquí tirado o algo por el estilo. Pues bien, aun con estos altibajos, la vida de Seong parece ir bastante bien, pues había hecho bastante dinero. Sin embargo, por alguna extraña razón, su madre parecía cada vez más cansada. El chico le pregunta si estaba todo bien, a lo cual ella responde que sí, y de forma bastante inesperada le pregunta si podría dejar el judo. El chico pregunta por qué dice eso, ya que le estaba yendo bastante bien, por lo que su madre dice que no era nada, y que mejor lo olvide. Al verla, Seong dice que si eso es lo que desea puede dejarlo, ya que al final de cuentas, con todo el dinero que pudieron ganar, podrían poner una tienda o algún negocio juntos, con ella como la presidente y él como vicepresidente. Es así que el chico le pregunta a su madre dónde tenía el dinero, aunque no hubo respuesta por parte de ella, quien después de unos instantes y con lágrimas en los ojos le pide perdón a su hijo. Seong de inmediato corre hacia donde se supone que se encontraran sus ahorros para finalmente darse cuenta de que todo había desaparecido. Esto causa que el chico se enfurezca desmedidamente y le pregunte de forma brusca a su madre qué había hecho con su dinero. ¿Acaso lo había perdido en apuestas o se había endeudado de nuevo? En fin, su madre simplemente permaneció en silencio, lo que causó que Seong se derrumbara, pues todo su esfuerzo, todo aquello por lo que había trabajado, había sido en vano. Es así que después de esto, Seong va en busca del mafioso para madreárselo, pues lo culpa de todo lo que pasó. El chico le reclama diciendo que sabe que fue él quien había chantajeado a su madre, para devolver todo el dinero que éste le había pagado. Aunque el tipo parecía no entender nada, pues dice que no le interesa en lo absoluto su madre. Seong se encabrona y le dice que sabe que él tomó su dinero, a lo cual finalmente el mafioso sabe a qué se refiere. Es así que para sorpresa del chico, que el tipo le dice que está en el lugar equivocado, pues debería estar buscando a otra persona más. Además dice que le da lástima ya que pensaba que eran bastante cercanos, pues de forma completamente inesperada resulta que quien había tomado su dinero resultó ser su entrenador.
aquel a quien Seong consideraba como un padre. El tipo había chantajeado a su madre con revelar las trampas de su hijo para que ésta le entregara todo el dinero que Seong le daba a guardar, mientras la amenazaba para que guardara silencio. Esta vez el tipo, no conforme con haber tomado todo el dinero de la familia, quería ir aún más allá de los límites, pues antes de escapar a Corea con su botín, deseaba estar con la madre de Seong. Aunque justo en ese momento el chico llega al lugar, quien al ver cómo quien había considerado como un padre había hecho semejante barbaridad, no pudo evitar quebrarse, pues lágrimas comenzaron a caer por su mejilla. De inmediato el entrenador se asusta y trata de tranquilizar a Seong, aunque este último ya había dejado de razonar y se deja llevar por la furia del momento. Es así que de inmediato el chico impacta un puñetazo directo en el rostro del entrenador, para enseguida molerlo a golpes, mientras pregunta por qué le hizo esto. Aunque antes de que pueda mandarlo con cepillín, su madre interviene, evitando así que Seong cometa una estupidez y su vida se vaya a la basura. Su madre le dice que por favor se detenga, pues todo iba a estar bien. Al oír sus palabras, Seong finalmente llora amargamente, mientras le pregunta al tipo por qué razón lo hizo, ya que siempre lo consideró como si fuera su propio padre. Sin embargo, en lugar de escuchar una explicación, algo más sucede, y es que de forma irreal, el tipo saca un cuchillo con el cual apuñala a la madre de Seong, para enseguida culpar de todo al chico diciendo que fue él quien abandonó el judo. Por otro lado, Seong, al ver lo que había hecho, decide tomar el cuchillo, dispuesto a terminar con su vida. Su madre, quien aún permanecía consciente, le ruega a su hijo que se contenga por su propio bien. Sin embargo, de nada sirvieron sus palabras, pues la sed de sangre y venganza del chico gritaban aún más fuerte que el sonido de su voz. De esta manera, Seong le puso fin a la vida de quien en algún momento consideró como su padre. Pues bien, una vez que la adrenalina del momento se ve desvanecido, Seong se percató de lo que había hecho, pues junto con las sirenas de la policía, su corazón comenzó a acelerarse. Su vida había terminado y ahora debería de pagar por su crimen. Sin embargo, repentinamente algo sucede, y es que el yakuza de tercera categoría que vimos anteriormente, del cual Seong se había burlado, llega por la espalda del chico para apuñalarlo, aunque lo más sorprendente es que este tipo le dice que el corte no ha sido profundo, por lo que no debe preocuparse. Seong no entendía nada, sobre todo porque a quien la policía estaba llevándose era el yakuza de tercera en lugar de a él. El chico aún no lo sabía, pero en realidad ese yakuza de tercera era su verdadero padre. Pues bueno, después del incidente y debido a la herida que sufrió la madre de Seong, lamentablemente perdió la vida, un suceso que destrozó al chico, pues la luz que iluminaba su camino y que le permitía seguir adelante se había esfumado. Debido a ello, Seong terminó vagando por la ciudad sin ningún objetivo en concreto, hasta que un día se topó casualmente con una banda de motociclistas en la región de Kanto, a los cuales les dio una madriza pues los tipos intentaron asaltarlo. Ese fue el pilar sobre el cual se sentaron las bases de la trayectoria del chico, pues se obsesionó con el dinero, y es que en el fondo pensaba que si conseguía mucho dinero finalmente podría ser feliz, que quizás así podría regresar en el tiempo y volvería a estar con su madre. Pues bien, después de ser apalizados por Seong, los pandilleros decidieron acogerlo como su líder, pues les pareció extraordinaria la fuerza del chico. De esta manera, Seong se convirtió en jefe de esta banda de motociclistas, con los cuales comenzó a realizar actividades criminales con el único objetivo de conseguir mucho dinero, algo que eventualmente consiguieron. Las cosas parecían ir bastante bien para ellos. Sin embargo, un día mientras estaban celebrando como agradecimiento a Seong por ser su jefe y llevarlos a lo más alto, fueron visitados por un miembro de la infame banda Kawaguchi, el famoso grupo yakuza. El tipo se dirigió a Seong para decirle que su jefe quería hablar con él, por lo que el chico termina accediendo a ir a verlo. Es así que el jefe de la banda le pregunta a Seong si haría cualquier cosa por dinero, a lo cual este responde de inmediato que sí. El tipo le pregunta si tiene alguna idea de las clases de cosas que le pediría hacer, a lo cual Seong responde que eso no le importaba, pues al final de cuentas el dinero a cambio era lo único relevante. De esta manera la banda de malvivientes de Seong terminó siendo acogida bajo las alas de la yakuza. Ahí fue donde comenzó todo. Dentro de la organización, Seong conoció a mucha gente, así como también desvivió a muchos más. Parecía que tenía un talento genuino para ello, por lo que rápidamente fue reconocido, aunque en lugar de ser llamado por su verdadero nombre, recibió un nuevo apodo, el Warayuni. Los crímenes y el exceso se volvieron su nuevo estilo de vida, que, aunque no lo hacían feliz, de cierta manera llenaban el vacío que sentía. Pues bien, un día como otro, Seong recibe la visita del jefe de la organización. El viejo le dice que tiene un trabajo para él, pues un antiguo miembro de la banda había tomado dinero que no le pertenecía, por lo que su misión era desvivirlo y recuperar la bolsa con el dinero. Seong pregunta por qué diablos ese tonto hizo algo como eso, a lo cual el viejo responde que quiso abandonar la vida criminal y llevarle ese dinero a su familia, a lo cual Seong responde que es un idiota. Pues bien, el viejo deja el resto en manos de Seong, quien da inicio a su cacería. Es así que por la noche y bajo el sonido de la lluvia, que Seong, o mejor dicho, el Warayuni, forza la cerradura de la puerta de su víctima para enseguida entrar con sumo cuidado y dirigirse a su habitación.
Para el chico esto era un juego de niños, pues en su amplio historial de trabajos, este era de los más fáciles. Es así que una vez dentro de la habitación y frente a su víctima, que Seong saca el cuchillo que llevaba consigo, para de inmediato clavarlo en el pecho de aquel quien hasta ahora permanecía dormido bien Agustín de Iturbide. Pues bien, con su característica sonrisa, Seong culmina un encargo más, por lo que se dispone a buscar la bolsa con el dinero. Una vez que la encuentra, el chico se percata de que una nota estaba dentro de ella, así que bajo la tenue luz de su encendedor decide leerla. En ella, escrito en coreano, podía leerse una disculpa y su nombre. De inmediato Seong voltea para ver a la persona que estaba en la cama, dándose cuenta de que era el yakuza de tercera, o sea su padre. Seong entra en pánico rápidamente, pues jamás imaginó que el encargo era para desvivir a su propio padre, por lo que de inmediato trata de detener el sangrado. Sin embargo, ya era muy tarde, pues debido a la profunda herida, su verdadero padre, a quien alguna vez Seong deseó tanto conocer, había muerto, y lo peor de todo, a manos suyas. Pues bien, una vez que Seong termina la tarea, se dirige con el yakuza para entregarle la maleta. Una vez en el lugar, el jefe, quien se encontraba en medio de un tratamiento dental, le dice al chico que hizo un excelente trabajo, aunque para su sorpresa, este le pregunta si acaso lo sabía. El jefe yakuza responde de manera indiferente preguntando a qué se refería, si a que la rata era su padre o que lo había enviado a desvivirlo aún sabiéndolo, pues para él no había diferencia alguna. Además dice de forma algo decepcionada que decidió enviar al Guarayoni, aunque parece ser que fue Seong el que acudió en su lugar. De esta manera el ambiente cambia y de forma bastante seria el jefe le pregunta a Seong si estaba dispuesto a hacerlo, sugiriéndole dejar de lado los lazos familiares, pues de atacarlo pondría a toda la yakuza en su contra, lo que inevitablemente llevaría a la muerte para él. Aún sabiendo esto, Seong responde que lo hará y le arrebata un bisturí a la dentista para enseguida lanzarse contra el jefe y desvivirlo a base de navajazos. Acto seguido comienza a pelear contra los guardias del jefe, a los cuales destroza en cuestión de segundos. De esta manera, Seong había firmado su sentencia de muerte, pues ahora la yakuza lo perseguiría sin descanso. Es así que el chico comienza a vagar por la ciudad. Primero va a la tumba de sus padres para despedirse y después decide ir a su antigua guarida para visitar a sus camaradas de la banda de motociclistas. Aunque al llegar, el paisaje que logra observar es completamente lo opuesto a lo que esperaba, pues los cuerpos de sus camaradas yacían en el suelo sin vida. La yakuza había comenzado su venganza, pues bien, milagrosamente uno de los chicos aún permanecía con vida, por lo que Seong lo toma en brazos para escuchar sus últimas palabras. Es entonces que el tipo le dice que seguro que metió la pata bastante hondo, pues matar al jefe de la banda Kawaguchi era otro nivel, tal como se esperaba de su jefe. Además le deja en claro que no debe preocuparse por nada, pues nadie de los que estaban ahí lo había culpado incluso mientras los estaban desviviendo. Seong no logra contener las lágrimas al escuchar sus palabras, aunque el tipo le dice una última cosa, y es que le pide a Seong que le prometa algo, y eso es que sea feliz, que suba a lo más alto y pueda ver a un Guarayoni que sonríe de felicidad y no al asesinar, además de que ha sido un honor trabajar para él. De esta forma, el tipo exhala su último aliento y pasa mejor vida. Es así que, impulsado por el odio y el deseo de morir, que Seong decide ir de frente contra la yakuza quien lo perseguía. De esta manera comienza la batalla del Guarayoni contra los mafiosos. Seong quería morir, quería seguir a sus camaradas y que todo terminara, pero por alguna razón no podía aunque quisiera. La vida era una completa mierda, pues no le permitía vivir tranquilamente y tampoco le permitía morir. De esta forma Seong recurrió a la bebida, lo que lo llevó a una adicción. Pues bien, al paso del tiempo las cosas parecían haber terminado, sin embargo un día cuando Seong había salido a comprar más cervezas, se percató de que apenas era el comienzo, pues al regresar a su casa, esta estaba en llamas, además de que lo habían seguido. El chico entonces es apuñalado por un yakuza, quien dice que vengará a la banda Kawaguchi, aunque Seong logra meterle un chingadazo para enseguida esconderse. De esta manera no pueden encontrarlo y el chico, quien se había metido a un contenedor de basura, logra sobrevivir. Pues bien, después de todos estos acontecimientos, Seong se convirtió en alguien buscado, pues tenía bastantes cargos ante la ley que incluso ofrecían una generosa suma de dinero por su paradero. Ya no había lugar para él en Japón, pues la policía lo buscaba de día y la yakuza por la noche. De nada le servía tener dinero si no podía utilizarlo. Pues bien, mientras el chico se ocultaba en las calles, casualmente escucha la conversación de unos tipos que hablaban sobre el desconocido. Un tipo que había cometido varios crímenes, que había logrado escapar a Corea. Y es que en la plática de estos tipos dicen que todo fue gracias a que viajó en un barco de contrabando que estaba disfrazado de barco pesquero. De esta manera y con un nuevo objetivo en mente, Seong se dirige al día siguiente al puerto al encuentro de este barco para poder huir hacia Corea.
Una vez ahí se reúne con el agente del barco, quien le dice que no le importa su historial ni sus motivos, lo que sí le importa es que la seguridad naval ha ido en aumento últimamente, por lo que el viaje sería más caro de lo previsto, aunque para Seong esto no era problema, pues le entrega una maleta llena de dinero, por lo que el agente de inmediato le dice que ahora sí están hablando el mismo idioma y le explica a Seong cómo funcionará el viaje. Al parecer no pueden ir directo a Corea para evitar levantar sospechas, por lo que deberán pasar varios meses en alta mar y seguir las instrucciones del capitán del barco todo este tiempo. De esta manera, el chico termina subiéndose al barco para comenzar su nueva vida rumbo a Corea. Ahí también habían varias personas, tratando de huir de su pasado. Junto a esa gente simplemente hizo lo que se le pidió. Pues bueno, debido a que estaban en alta mar y ahí la gente podía desaparecer fácilmente sin dejar rastro, los marineros fueron bastante duros con ellos, golpeándolos si no hacían bien su trabajo, pues según sus palabras, sus puños lo eran todo en ese lugar. Algo bastante divertido, pues Seong no estaba dispuesto a ser subestimado. De esta manera, el chico le dice al marinero que no se retracte de lo que dijo, para acto seguido impactar un potente puñetazo directo en su rostro y derribar otro más dejándolo todo chachalaco, para después incapacitar al resto de ellos, pues tenía que mostrarles que no era alguien a quien podían humillar. Después de la madriza, alguien quien iba llegando le dice a Seong que no debe de tratar hacia su tripulación. Era el capitán del barco, por lo que Seong le pregunta si era verdad que el puño lo era todo en ese barco. El capitán responde que sí, por lo que Seong pregunta que si al derrotarlo ahora podría ser él el nuevo capitán, a lo cual este responde preguntándole que cómo diablos planea hacer eso, revelándonos que en realidad el capitán era Lee Jin-ho, aunque esa fue la primera vez que los dos cruzaron caminos. Pues bien, Jin-ho le dice a Seong que lo espere pues bajaría a ponerle sus madrazos. De esta manera la pelea comienza con un intercambio de golpes bastante intensos. Seong había luchado contra todo, boxeo, muay thai, kendo, todos eran inútiles, pero este tipo era diferente al resto. Lo supo apenas recibió el primer puñetazo, ellos dos eran iguales. Pues bien, Seong trata de derribar al capitán, aunque este logra evadir el derribo para enseguida aplicarle un suplex alemán, que llevó la pelea al piso. Una vez ahí, Seong recoge un arpón que estaba cerca para enseguida tratar de cortar a Jin-ho, quien apenas logra esquivar el ataque. Esta situación le generaba una sensación familiar a Seong, pues su adversario, al igual que él, parecía haber tenido roces con la muerte. Esta pelea se determinaría en asesinar o ser asesinado. Pues bien, debido a la intensidad del combate, los tripulantes quedan asombrados, y es que el mismo Jin-ho le pregunta a Seong cómo es que pelea tan bien, a lo cual este loco responde que no tenía por qué responderle eso a un hombre muerto, mientras se preparaba para lanzar el arpón. Aunque en tan solo un instante todo cambia, y es que Jin-ho desenfunda un arma de fuego, con la cual apunta directo a la pierna de Seong, para enseguida abrir fuego en su contra. Al verse superado, el chico acepta la derrota, aunque sin darse cuenta, es noqueado de un chingadazote por parte de uno de los tripulantes. Una vez que recobra la conciencia, se percata de que Jin-ho estaba con él, además de que lo había curado. Seong bien encabronado le pregunta qué demonios planea hacer, a lo cual Jin-ho responde que lo ha salvado y ya hizo lo que tenía previsto. De esta manera le dice que seguro que es alguien reconocido, pues lo había investigado. De nombre Baek-seong, asesinó a su entrenador, quien lo educó como un padre, así como al jefe del clan Kawaguchi, Baek-seong el Warayoni. El chico por su parte le pregunta qué es lo que quiere, a lo cual Jin-ho responde que no mucho en realidad, para enseguida preguntarle qué le parecería si mejor trabajaran juntos. De esta manera comenzó su asociación. Seong fue rápidamente aceptado por los miembros de la tripulación y logró ganarse su respeto. De esta manera transcurrió un mes, durante el cual el chico se ganó la confianza de Jin-ho, quien finalmente decidió contarle una cosa, aunque primero le pregunta si sabe cuál es el propósito de la embarcación. Seong responde que era para contrabandear mientras se disfrazaban de barco pesquero. Al oírlo, Jin-ho se ríe, pues dice que si eso es lo que le parece, entonces el disfraz funciona perfectamente, pues el verdadero propósito de ese barco era ser un taller de fabricación de sustancias ilícitas. Al enterarse de la verdad, Seong queda perplejo, y es que realmente jamás imaginó que detrás de toda la fachada de la pesca y el contrabando pudiera esconderse algo así. Por otro lado, Jin-ho dice que la razón por la que fabricaban dichas sustancias en el barco no era porque tenían equipo de más alta calidad o porque se necesitaba de trabajadores de confianza. Lo verdaderamente relevante aquí era la ubicación, ya que generalmente el olor de los químicos era lo que delataba los lugares de producción, por lo que en medio del océano esto no era ningún problema. Pues bien, después de ver todo esto, Seong le pregunta por qué le ha contado todo esto, pues de denunciarlo estaría realmente jodido, a lo cual Jin-ho responde que para empezar ambos están en el mismo barco, y para terminar muchas cosas pueden desaparecer en alta mar, así que le conviene mejor quedarse calladito. Pues bien, en eso consiste la fabricación, pero ¿qué hay de la distribución? Pues bueno, ahí entran las personas que transportaban en el barco, pues tal parece que eran alimentados con los paquetes que fabricaban ahí,
transportándolos así en su interior para posteriormente ser distribuidos por todo el país. Y es que como eran fugitivos y haciendo esto podrían comenzar una nueva vida, no había razón para que se negaran. Al oír todo esto, Seong queda asombrado, pues nunca imaginó que tras esta chatarra de barco hubiera semejante trasfondo. Él había conocido a mucha gente antes, así también como había desvivido a muchos más, pero por alguna extraña razón no podía leer en lo absoluto a este tipo de aquí. Pues bien, antes de llegar a su destino, el barco arriba en un puerto cercano. Una vez ahí, Jinho y Seong deciden ir juntos a divertirse un rato, por lo que terminan yendo con las cariñosas. Pues bien, pasan un momento bastante tranquilo cuando de pronto uno de los tripulantes del barco llega al lugar buscando a Jinho, pues dice que sus hombres habían sido apaleados por un solo hombre. El capitán se sorprende al escucharlo, pero antes de que pueda decir algo, Seong se pone de pie y dice que irá personalmente para resolver el asunto. Mientras se dirigía al lugar, Seong piensa en que esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la familia de Jinho, que pertenecía a la Yakuza, pudiera perder contra un solo individuo? Pensaba esto hasta que llegó al lugar. Ahí había un hombre extraño, en sus manos llevaba una máscara de pollo. En ese momento, con tan solo ver su silueta, Seong lo tuvo claro, él ya había perdido. Sin embargo, no podía permitir que ese extraño hombre lo supiera, por lo que decidió ladrar más fuerte para ocultar su miedo, diciendo que no había ido ahí para pelear, sino a matarlo. Aquel extraño hombre simplemente aceptó su reto y comenzó a caminar hacia él. Tenía un físico pequeño, pero se alzaba sobre Seong, quien antes de poder hacer algo fue impactado por una patada baja directa a la pantorrilla. Esto lo sorprendió, pues ese movimiento no era muy conocido por ese entonces. Seong entonces comienza a lanzar golpes, los cuales son esquivados por el antiguo maestro pollo, hasta que uno parece haber conectado. Sin embargo, para sorpresa del Yakuza, su puñetazo había sido interceptado por el pollo. Era la técnica de recibir golpes sin que duelan. De inmediato, al ver la supremacía de su adversario, el miedo se apoderó del chico. El pollo, por otro lado, logró darse cuenta de esto, por lo que le dijo a Seong que no tuviera miedo, pues solo había tenido una vida más dura que la de él. Esto hizo que Seong se enfureciera y tratara de derribar al pollo. Sin embargo, para su sorpresa, sus esfuerzos fueron en vano, pues el tipo se había envuelto sobre su cintura para evitar el derribo. Es así que después de unas palabras de despedida, que el pollo dice que debe de ir con su hija, para enseguida impactar un golpe devastador sobre Seong que lo manda a contar ovejitas. Mientras recuerda esto, Seong dice que ahora que lo piensa, ese tipo extraño como Hobin se parecen bastante, pues su forma de pelear era similar. Y como no, gente, si era el mismísimo maestro pollo en su prime. Pobrecito de Seong, no tenía ninguna oportunidad contra él. Pues bien, después de haber perdido la batalla, Seong despertó en una cama. Junto a él estaba Jinho, quien le dice que es la primera vez que lo ve perder una pelea. Jinho le dice que pensaba que ellos eran los más fuertes del mundo, por lo que Seong se disculpa diciendo que no pasaría de nuevo, a lo cual Jinho responde que eso es correcto, no volvería a pasar. Además de que ahora estaba afuera. Seong piensa que le da igual, pues al final de cuentas era una simple herramienta para él, aunque de pronto es interrumpido por la llegada de uno de los marineros que le pregunta cómo está y si quiere comida. Seong responde que estaba bien, a lo cual el tipo le dice que Jinho había pedido que lo llevaran adentro para cuidarlo, algo bastante sorprendente, pues era la primera vez que veía que se preocupaba por alguien más, por lo que dice que debería sentirse bastante afortunado. Esto sorprende a Seong, pero al final de cuentas no le da importancia. Pues bueno, su vida continuó en el barco, pues regresaron al trabajo. Una vez ahí, Seong comenzó a interesarse por la cocina, sin saber que en el futuro sería su trabajo. El chico preparaba platillos de pescado a sus compañeros, quienes estaban encantados con su sazón. Incluso Jinho, quien parecía que quería desvivirlo, solo estaba jugando porque no lo había invitado a comer, y le gustaba mucho lo que Seong preparaba. El chico sabía perfectamente que cada una de sus acciones era porque lo estaba poniendo a prueba para saber si podía confiar en él o no. Pues bueno, más tarde, después de un extenuante viaje, estaban a punto de llegar a Corea. Seong y Jinho se toman un momento para charlar, donde el capitán le pregunta si tiene algún plan una vez que llegue al país. Seong responde que no tenía nada pensado, pero que quizás podría abrir un restaurante de comida o algo por el estilo, ya que se le daba bien la cocina. Al oírlo, Jinho le dice que no haga eso y le ofrece que trabaje para él. Seong se ríe y de forma burlona le pregunta que si acaso de aceptar le daría el barco, a lo cual para su sorpresa Jinho responde que estaba bien, pero con la condición de que se volviera el tipo de persona que él quería. Además le pregunta al chico si en algún momento dejaría de ser formal con él, a lo cual Seong responde que eso no pasaría jamás, pues si alguna vez llegara a hacer eso, significaría que confía plenamente en esa persona. Eso sorprende a Jinho, aunque antes de que puedan seguir platicando, un tripulante llega avisando que estaban a punto de llegar a aguas coreanas.
De inmediato Jinho dice que deben empezar con los preparativos para la parte final del viaje y su encuentro con los guardacostas. Seong pregunta a qué se refiere, por lo que todos se dirigen a un lugar donde se encontraban las personas que iban hacia Corea. Ahí Jinho dice que ya se encuentran en aguas coreanas y pronto tocarán tierra, por lo que está feliz de que hayan podido cumplir con su palabra de llevarlos a Corea, aunque nunca dijeron que llegarían a tierra. Y es que para sorpresa de Seong, los tripulantes comienzan a desvivir a todos los pasajeros, para luego deshacerse de las evidencias. Por su parte, Jinho dice que no tiene sentido, pues después de que supieran qué hacían y qué transportaban, no había razón para que los llevaran a tierra. Es así que se dirige hacia donde estaba Seong para preguntar qué es lo que iba a hacer, aunque antes de obtener respuesta le clava un cuchillo en el cuerpo. El chico le dice que esta es la razón por la que no se hacía amigo de nadie. Jinho le dice que detrás de él estaba la guardia costera y frente a él su espada, por lo que le pregunta si acaso piensa que puede salir vivo de esta. De inmediato Seong le responde que solo observe, pues saldrá vivo a como dé lugar. Es así que se libera de Jinho para enseguida correr por el barco y finalmente saltar hacia el océano. Jinho lo ve mientras dice que esto es algo que no se podía evitar, aunque hubiera deseado que aceptara su propuesta. Pues bien, de pronto un tripulante llega a informar que ya estaban al encuentro de la guardia costera, por lo que Jinho decide que es hora de conocerlos. El tipo pregunta qué pasaría con Seong, a lo cual el capitán responde que no pueden hacer nada, ya que de todas maneras no es alguien a quien puedan atrapar. Pues bueno, después de toda esa travesía con Jinho en el barco, Seong llegó al suelo extranjero de forma ilegal, por lo que de inmediato fue capturado por la policía del país y puesto en prisión. Al inicio Seong estaba nervioso de estar en prisión, sin embargo al final todo era igual, la fuerza lo era todo. Pues bien, estando en prisión, Seong comenzó a planear su nueva vida, que podría ser una vez libre, como iba a vivir en Corea, pues siempre fue utilizado por alguien y esto debido a su ignorancia. Es así que decidió estudiar bastante, indagó a fondo de cualquier tema en todos los ámbitos. De esta manera se dio cuenta de que estuvo viviendo como un idiota toda su vida, y ahora había aprendido más del mundo. Pues bien, cierto día cuando tomaba clases de reinserción a la sociedad, Seong se percató de que uno de sus compañeros estaba viendo algo que llamó mucho su atención. Era una red social en la que la gente podía subir toda clase de videos, aunque en ese entonces apenas comenzaba, por lo que no era tan popular. Al ver esto, Seong quedó impactado. La era de esta red social había comenzado y no pensaba dejar pasar esta oportunidad. De esta manera comenzó a prepararse y planear su estrategia. No pensaba ser utilizado nunca más por nadie. Además, en ese lugar, Seong también conoció a Wanguk, aunque en ese entonces el chico era bastante vulnerable y todos se aprovechaban de él. Al verlo y por la mirada en su rostro, Seong sintió algo de simpatía, pues de alguna manera le recordaba el mismo, por lo que decidió enseñarle la manera en que podía sobrevivir, aunque realmente no esperaba que el chico se volviera un verdadero monstruo a la hora de pelear. Es así que antes de la salida de Seong de prisión, que este le dice a Wanguk que una vez que sea liberado, lo busque para que puedan trabajar juntos, aunque en su interior Seong solamente buscaba utilizarlo para su beneficio. Pues bueno, de esta manera Seong finalmente fue puesto en libertad y comenzó a planear su nuevo comienzo. Es así que después de un tiempo el yakuza logró dar con el paradero de Jinho. El chico lo apuñala mientras dice que hay dos tipos de personas a las que no puede perdonar. Primero, los que trataron de traicionarlo, y segundo, aquellos que lo han traicionado. Es así que Jinho, bastante sorprendido, le impactó una patada para tomar distancia de Seong, pues este lo había lastimado bastante. Jinho se ríe pues dice que la yakuza solamente sabe saludar con cuchillos, aunque también dice que sabía que este momento llegaría. Y es que de forma inesperada, Seong se arrodilla mientras le roga a Jinho que por favor lo acepte para trabajar juntos, pues había estudiado lo suficiente y por fin había entendido todo. El dinero no era lo más importante y ahora quería aprender de él para obtener un mayor poder. Jinho le pregunta a qué poder se refiere, a lo cual el chico responde a un poder que no es posible ver, el verdadero poder. El loco entonces se acerca para decirle que de trabajar juntos, al final uno de ellos terminaría muerto, ya que eran incompatibles entre sí, por lo que le pregunta si estaba de acuerdo con ello, a lo cual Seong responde que lo está. De esta manera ambos decidieron usarse mutuamente. Es así que Jinho presentó a Seong como su sucesor frente al congresista Tae-san, con quien ya tenía una relación de negocios. De esta manera el chico fue aceptado y dio inicio a su trayectoria en Corea. Poco tiempo después comenzó su carrera como streamer y por azares del destino terminó conociendo a Hobin. Después muchas cosas pasaron y finalmente llegamos a este punto, el presente, en donde podemos ver a Seong, el cual estaba bastante malherido, mientras Hobin, quien había llegado en su búsqueda, estaba llorando al verlo en esa condición. Seong le dice a Hobin que se está muriendo y le pregunta cómo demonios lo había encontrado, además de decirle que se marche pues ese lugar era peligroso. Hobin por otro lado le responde a Seong que de verdad lo siente mucho,
aunque le deja muy en claro que debido a sus acciones y los crímenes que ha cometido no puede ser pasado por alto, ya que esas acciones no se pueden glorificar, y es que si la gente como él no es castigada, nadie en el mundo sería culpable de nada. Al escucharlo, Sean le dice que pensó que era tan solo un niño, pero que resultó ser un mejor adulto que él. Es así que le toma la cabeza y lo recuesta sobre su pecho, mientras sonríe de forma genuina. Acto seguido, Sean pide que por favor dejen al chico con vida, y es que al parecer aquel quien lo había dejado medio muerto aún estaba en ese lugar. Este tipo de aquí, quien de inmediato pregunta si ya han terminado de hablar para que pueda terminar lo que empezó. Sin embargo, Seon, reuniendo las últimas fuerzas que tiene, le dice que lo deje vivo, pues de lo contrario lo asesinará aunque ya esté muerto. Sin embargo, el tipo dice que lo lamenta, pero no puede dejar ningún testigo, ya que después de todo lo que hacía era por la voluntad de Cristo Rey. Un verdadero maníaco, gente. Y pues bueno, hasta aquí dejaremos el vídeo de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido. ¿Se imaginaban que las cosas llegarían a este punto? Si es así, comenten lo que pensaron que sucedería y lo que se imaginan que pasará. Pues bueno, si el video les gustó, por favor dejen su like, comenten y suscríbanse si aún no lo están. Y si no quieren perderse de ningún video, activen la campanita de notificaciones en la parte de todas. Y sin nada más que decir, gente, me despido. Yo soy su amigo Shadow y nos vemos en un próximo video. Chao.